Vamos a leer en Hebreos capítulo 7. And we are going to read in the book of Hebrews chapter 7. Vamos a leer del versículo 1 al 3 We are going to read from verse 1 to 3 y versículo 15 y 16. and verse 15 to 16. Y nuestro pequeño asunto en este mediodía, ¿verdad? And our topic at this noontime Es sin genealogía. is without genealogy. Sin genealogía. Without genealogy. Amén. Amen. Vamos a leer entonces. We are going to Hebreos read 7. Está allá igual. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, el rey de paz. To whom also Abraham gave the 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Versículo 15. Verse 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. And it is yet for more evident, for that after the similitude of Melchizedek there arises another priest, No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of an endless life. Amén. Amen. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Que el Señor nos bendiga con su palabra. May the Lord bless us with His word. Amén. Amen. Entonces queremos hablar sobre este pequeño tema. So we want to talk about this little topic, Sin genealogía. without genealogy. Y si pudiera ponerle un subtítulo, If I were to put a subtitle, yo diría una vida indestructible. I would say a life that cannot be destroyed. Una vida que no puede ser destruida. Yes, a life that is indestructible. Una vida que es eterna, que That es para siempre. is eternal, is forever. Una vida que no tuvo principio y tampoco tendrá fin. A life that has no beginning and will not have an end. Aleluya. Amen. De esa vida estamos hablando en esta mañana. We are talking about that life this morning. La Escritura nos dice The scripture says en Levítico 17:11, in Leviticus 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, because the life of the flesh is in the blood, y yo la he dado para hacer expiación and I have been giving it to make atonement sobre el altar por vuestras almas, upon the altar for your souls. y la misma sangre hará expiación. The same blood shall make an atonement of the soul. Entonces nosotros entendemos So we understand que la vida de todo ser that the life of every being está en la sangre, is in the blood. está en la sangre, It is in the blood. y nosotros fuimos comprados And we were purchased a precio de sangre. with the price of blood. Nuestra vida, Our la life, vida que estaba en nuestra sangre, the life that was in our blood, era una vida mortal, was a mortal era life. una vida que iría a ser destruida. It was a life that was going to be destroyed. Pero la vida que estaba en la sangre de Emmanuel, But the blood that was in the Emmanuel's la blood, vida que estaba en la sangre de the Jesucristo, blood that was in Jesus Christ, es una vida indestructible. is a life indestructible. No se podía destruir esta vida. Cannot be destroyed. Por Could la not be. vena de Jesucristo Through the veins of Jesus Christ corría la sangre run the que blood pagaría el precio de nuestro rescate. that will pay the price
ties of our Por la salvation, vena de Jesucristo through the veins of Jesus Christ, corría una vida. run the life. Estaba una vida. Estaba una vida There was a life que era indestructible. that was Y el indestructible. profeta dice que aquella célula de sangre And the prophet said that blood cell tenía que ser rota had to be broken para liberar la vida que estaba en ella. to free the life that was in it. ¿Qué vida estaba en ella? What life was in it? Una vida indestructible. An indestructible life. Una vida indestructible. A life that cannot be destroyed. Para que esa vida indestructible For that indestructible life pudiera venir sobre los creyentes. could come upon the believer. Para que esa vida indestructible For that life that cannot be destroyed pudiera venir sobre cada uno de nosotros. could come upon every one of us. Para eso fue That's why la necesidad the de need que la célula de sangre that the blood of cell fuera rota could be broken para liberar aquella vida. to free that life. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, teníamos sangre de animales, we had blood of animals, pero esa vida but that life era inferior a nuestra vida. was inferior to our La life. vida del adorador, The life of the worshipper, la vida del adorador yeah, the life of the worshipper era mayor que la vida del was sacrificio. better than the life of the sacrifice. But now, La vida del sacrificio the life of the es sacrifice mayor que la vida del adorador. is better than the life of the worshipper. Superior. Amen. Blessed be the name of the Bendito sea el Lord. nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amén. Amen. Entonces queremos hablar So we want to talk about de esta vida indestructible. of this indestructible life. La Biblia dice The Bible says que este ser that this being, era sin padre, sin madre, he was without father and no mother, sin genealogía. without descent. Él no tenía un registro He didn't have a de un registry comienzo. of a Y beginning, tampoco tendrá un registro neither a registry de un final. of an end. Él era sin genealogía. He was without descent. Y la genealogía, And the genealogy, también conocida como historia familiar, also known as familiar history, es el estudio y seguimiento is the study and the follow-up de las ascendencias y descendencias, of the descent and ascent o de una persona o familia. De una persona o familia. of one person or family. También se llama así al documento que registra dicho estudio, Also is called the document that registered that study, expresado como árbol genealógico. expressed as a genealogical tree. El diccionario dice The dictionary says que las genealogías son para registrar linajes, that the genealogy is to register a lineage, tribus, tribes, conservar familias, and to conserve families. para averiguar a quién pertenece. So to know who they belong to. Pero en el caso de Melquisedec But in Melchizedek's case, no hay un registro de él. there is not a registry. Él es sin genealogía. He is without ascent Entonces, este ser, or descent. So this being es un misterio. is a mystery. Él mismo es misterioso. He himself is mysterious Porque no tuvo padre, no tuvo because he madre. had no father, he had no mother. No tuvo comienzo de día ni fin de vida. Didn't have a beginning of days, neither will have an end of life. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Entonces estamos hablando de alguien So we are talking about someone que está por encima de la genealogía. that is above genealogy. Que está por encima de la genealogía. He is above our genealogy. Amen. Aleluya. Praise God. ¿En quién es este Melquisedec? In the message, who is this Melchizedek? El profeta pregunta, ¿quién es este? The prophet asks, who is this? Y él dice que hay varias escuelas respecto a Melquisedec. Hay varias He escuelas. said that there are a few thoughts about Melchizedek. Unos dicen que él apenas fue un mito. Some say that he was just a myth. Otros dicen que él fue se trata de un sacerdocio. They say that he is a priesthood. Pero el profeta dice que eso no está correcto, no puede ser. But the prophet said that that is not right, it cannot be. Porque en el versículo 4, Because in verse 4, Hebreos 7:4, in Hebrews 7:4, ella dice que él era una persona, it says that he was a person. un hombre. Amen. Así que para ser una persona, So to be a person, él tiene que ser una personalidad. he has to have a personality.
personality. Un hombre, Amen. no un orden, Not an order, sino una persona. but a person. Así que él no era solamente un orden sacerdotal, So he was not just a priesthood, an order of priesthood. tampoco era él un mito, Neither he was a myth. él era una persona. He was a person. Y esa persona And that person es eterna. is eternal. Por lo tanto, Therefore, esa persona that person no puede ser otro, cannot be another one, sino el propio Dios. but God himself. Amen. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the Lord. Amen. Entonces vean, So notice, estamos hablando de esta persona we are talking about this person que el profeta dice that the prophet of God que said, Melquisedec this Melchizedek, llegó a ser Jesucristo. he became Jesus Que Christ. Melquisedec Melchizedek llegó a ser Jesucristo. became Jesus Por Christ. eso Jesús podía decir así: That's why Jesus could say, derribad este templo, destroy this y en tabernacle, 3 días lo levantaré. this temple, and I will raise it up in 3 days. Because he Y knew dentro de él that within había himself una vida indestructible. there was a life that cannot be destroyed. Él podía decir, He could say, antes que Abraham fuese, before Abraham was, yo soy. I am. Antes que Abraham fuese, Amen. yo soy. Eh? Antes que Abraham fuese, Before Abraham came or was, yo soy. I am. Amen. Los religiosos no entendían eso. The religious people do not understand Y that. decía, pero ¿cómo puedes decir que conociste a Abraham They couldn't understand. How could he say that you knew Abraham? si no tienes 50 años? You are not even 50 years old. Entonces Jesús dijo, And then Jesus said, antes que Abraham fuese, before Abraham yo was, soy. I am. Porque él es, Because he is. porque él es, Because he is. sin genealogía. Without a descent. Amen. Without genealogy. Praise God. Todos nosotros tenemos una genealogía We all have a descent. y podemos ir a los registros familiares And we can go to the familiar to the registry, y encontrar a nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, and we can find our grandfather, our great grandfather, a nuestro tatarabuelo, and our great great a grandfather, nuestro tatarabuelo, and all the way back. ¿cierto? Isn't that so? Nosotros tenemos genealogía We have a genealogy porque las genealogías comenzaron because the genealogy began cuando Dios puso al hombre sobre when la tierra. God put man upon the earth. Cuando el hombre cayó, When man fell, allí las genealogías comenzaron a ser contadas. then the genealogy began to be counted on. Amen. Ahora vean, Now notice, tenemos en Génesis 5 we have in Genesis 5 dos genealogías. 2 genealogies. En Génesis 4:17, In Genesis 4:17, 4:17 tenemos la genealogía de Caín. we have the genealogy of Cain. Y luego tenemos en el capítulo 5 de Génesis And then in chapter 5 of Genesis, la genealogía de Adán. we have the genealogy of Adam. Estas son dos genealogías diferentes. These are 2 different genealogies. Ahora observen, Now notice, en la escritura nosotros encontramos in the scriptures we find que la simiente de la serpiente tiene una genealogía. that the serpent seed has a genealogy. La simiente de la serpiente, The serpent o seed- la serpiente, Or the serpent ella tiene una genealogía. has a genealogy. Dios destruyó a la serpiente. God destroyed the serpent. Dios maldijo a la serpiente. God cursed the serpent Cuando Dios miró al hombre when he saw man. y le dijo, has comido And he said, you have del eaten árbol que te dije que no comieras. of the tree I told you not to eat. El hombre que dijo, What man said? el hombre reconoció su error. Man recognizes his mistake. El hombre se arrepintió allí. Man, does he repent there? He repent there? No, No, he didn't. él dijo, la mujer que me diste. He said, the woman you gave me. Porque si la culpa cae en tus manos, Because if the guilt it falls on your hands, then you just transfer it. ¿cierto? You just transfer the guilt. Es lo primero que hacemos. That's what we do. The first thing we do. Culpamos a los otros. We blame somebody else. Tratamos de huir de las responsabilidades. We try to get rid of the responsibility. Porque eso está en la naturaleza humana Because that is in the human nature. desde el huerto del Edén. From the beginning of the Garden of Eden. Entonces Adán dijo, la mujer que me diste. So Adam said, the woman you gave me. Y Dios mira a la mujer And God saw the woman. y le dice, ¿has comido And del said, árbol? have you eaten of the tree? Y ella dijo, And she la said, serpiente the serpent. me engañó y comí. She deceived me and I ate.
Entonces ya la serpiente So then the serpent, no tenía a quien culpar. the serpent didn't have anybody to put the blame on. Ahora observen, ahora observen Now notice, que el hombre estaba manchado, the man was el hombre estaba sucio, the man was dirt. pero aún sucio y manchado But even when he was dirty with a shadow, era el hijo de Dios. he was still the son of Ese God. hombre era el hijo de He Dios. was still the son of God. Y Dios no lo pudo maldecir. And God could not curse him. Dios no pudo maldecir al hombre. God could not curse men. Porque cuando Dios miró al hombre Because when God saw the man, culpable, sucio, caído, when he was guilty and he was dirty, he was lo fallen, miró God saw him. y no lo podía And maldecir. he could not curse him. No lo podía maldecir. He couldn't curse him. Entonces, ¿qué dijo Dios? So what did God say? Maldita sea la tierra por tu causa. He said, cursed be the soil because you, the earth, amen. Dios maldijo la tierra, God cursed the earth, pero no pudo maldecir al hombre. but he couldn't curse the man Porque el hombre era parte de él. because man was part of him. Amen. Praise God. Entonces Dios miró a la serpiente So then God saw the serpent y la maldijo. and cursed her. Dice, maldita serás. He said, you will be Sobre cursed. tu pecho andarás. You will move up in your belly. Y en ese momento, Y at that moment, aquel animal that animal que era semejante al hombre, that was similar to cuando Dios lo man, maldijo, when God cursed him, de ser semejante al hombre, from being similar to fue man, totalmente cambiada he was al changed punto de arrastrarse. to the point that he was dragging himself. Amen. Dios maldijo a la serpiente. God cursed the serpent. Pero observen, But su notice, simiente his seed ya estaba en el vientre de was already in the womb of the woman. Dios maldijo a la serpiente God cursed the serpent. y se transformó en la víbora que hoy And conocemos. he became in the serpent that we know. Pero su simiente But the seed ya estaba en el vientre was already in the womb y nació, and was born. y nació. And he was born. Yes. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces vean, So notice, Caín Cain fue esa simiente, was that seed, fue ese hijo. was that child. Él era de otra genealogía. He came from another genealogy. Ahora nosotros vemos en las genealogías Now we notice in the genealogies los nombres de cada uno. the name of each one, Pero yo quiero decirles en But- esta mañana tarde but I want to tell you this morning or afternoon que nosotros no podemos depender de las genealogías. that we cannot rely on the genealogy. Pudiéramos pensar We could think que todos los que vienen de la línea de Adán, that all of those that come from the lineage of Adam, esos son hijos de Dios. they are children of God. Pero eso sería un error. But that would be a mistake. Eso sería un error. That would be a mistake. Porque nosotros encontramos en Génesis 25, Because we find in Genesis 25, a partir del versículo 19, from verse 19, que un hombre santo y una mujer santa, that as holy man and a holy woman llamados Isaac y Rebeca, called Isaac and Rebekah, ellos tuvieron dos hijos. they had two children. Y la escritura claramente dice que se trataría de dos naciones. And the scripture clearly says that he was talking about two nations. It was going to be two nations. Entonces vean, So notice, nacieron dos hijos, two children were born. pero antes que nacieran, But before they were born, Dios amó a uno God loved one y aborreció al otro. and he hated the other one. Dios amó a uno God loved one y aborreció al otro. and he hated the other one. Eso es Romanos 9, That's Romans chapter 9, donde la Biblia dice así, where the Bible says, como está escrito, as it is written, a Jacob amé, I love Jacob, mas a Esaú aborrecí. but I hated Esau. Ahora observen bien Now, notice, que Dios no podía aborrecerse a sí mismo, God couldn't hate himself. que Dios no pudo aborrecer a su hijo, God couldn't hate his son. aunque él cayó y estaba condenado, aunque él cayó y estaba Even condenado, when he fell and was condemned, Dios no lo pudo
no lo pudo aborrecer God couldn't hate him al punto de to maldecirlo, the point that he could curse him. sino que Dios lo miraba But God will look y upon Dios him lo amaba. and he will love him. Dios lo miraba. God will look upon him and God will love him. Por eso lo vistió con pieles. That's why he dressed him with a skin. Por eso él mató un animal, un cordero en el huerto del That's Edén. why he killed an animal, a lamb in the Garden of Eden. Y lo vistió con pieles, And he dressed him with skins, diciéndoles, saying, hay un camino de regreso. there is a way back. Hay un camino de regreso. There is a way back. Hay un plan de redención. There is a plan of Y redemption. este cordero que estoy matando aquí And this little lamb I am killing here solamente habla de aquel is speaking of that one que fue inmolado that was slain antes de la fundación del before mundo. the foundation of the world. Amen. Amén. Amen. Entonces vean, So notice, la Biblia dice que Dios amó a Jacob. the Bible says that God loved Jacob. Y esto sucedió And this happened antes que nacieran. even before he was born. Ahora, ¿cómo pudiera suceder esto? So how could this happen? Nosotros con nuestra mente finita With our finite mind, jamás lo pudiéramos entender. perhaps we cannot understand it. Pero Dios But God, conoce el fin he knows the desde end el principio. from the beginning. Él sabe todas las He cosas. knows everything. Tú no conoces qué será de aquí a 5 minutos. You don't know what will happen in 5 minutes, Pero Dios conoce todas las cosas. but God knows everything. Entonces Dios conociendo todas las cosas, So God knowing everything, él amó a Jacob he loved Jacob y aborreció a Esaú. and he hated Esau. La Biblia nos dice, The en Bible says, Hebreos 12:17, Hebrews 12:17, porque ya sabéis because you already know. que aún después deseando heredar la bendición, Aún se refiere a Esaú, después que es como lo perdí. porque ya sabéis que aún después, Because you know that even after deseando heredar la bendición, when he was desiring the blessing, fue desechado, he was rejected. fue desechado, He was rejected, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, and there was no place for his repentance. aunque la procuró con lágrimas. Even when he tried with tears. Amen. No hubo lugar para el arrepentimiento. There was no room for his repentance. Y la Biblia dice que lo procuró con lágrimas. And the Bible says that he thought it with tears. Y estamos hablando And we are talking de un hijo of a child, de Isaac of Isaac y de Rebeca. and Rebekah. Eso nos muestra claramente That shows us clearly que no podemos confiar that we cannot rely or trust en las genealogías. in the genealogies. Cuando el profeta habla de que Dios trata con Israel, When the prophets speak about God dealing with Israel, de que Dios trata con Israel he said that God deals with Israel como nación, as a nation. pero con los gentiles But with the les Gentiles, trata como individuos. he deals with them as Él individuals, trata con cada uno de nosotros. with every one of us. Entonces de nada me sirve, So it doesn't help. de nada me sirve It doesn't help me ser el hijo del pastor, to be the child of the ser la pastor, hija del pastor, or be the daughter of the ser el pastor, nieto del pastor, or be the grandson of the ser el pastor, hijo del diácono, or the son of the ser el deacon, hijo de un cristiano. or the son of a Christian. No, No, yo tengo que tener I have to have mi experiencia personal. my own personal Que experience, Dios trata con nosotros because God deals with us como individuos. as individuals. Right. Gloria al nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces, no podemos confiar en la genealogía. So we cannot trust in genealogies. Pero yo quiero mostrarles a ustedes I want to show you que los fariseos, that the que Pharisees, los religiosos de aquel día, the religious people of ellos that confiaban day, en la genealogía. they had trust in the genealogy. Ellos confiaban en la genealogía. They trusted in genealogy. Miren, Notice aquí mismo en Romanos 9, here in the book of Romans 9, versículos 6 al 8, verse 6 to 8. 9, 6 al 8, 9, verse 6 to 8. la Biblia dice, The Bible says, no que la palabra de Dios haya fallado, not that the word of God has taken no effect. Devolver. porque no, Todo el versículo. todo el versículo. Por favor, Me siempre. está haciendo trabajar el doble. No que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Not as though the word of God has not taken effect. For they are not all Israel which are of Israel. Right. Pero yo soy descendiente de Israel. But I am a descendant of Israel. Pero la Biblia dice que puedes no ser israelita. But the Bible says that you might not be Israelite. Porque no es por genealogía. Because it's not by genealogy. Versículo 7. Verse 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Neither because they are the seed of Abraham are they all children. Sino en Isaac te será llamada descendencia. But in Isaac shall thy seed be called. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Versículo 8. That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amen. Amen. That's the way it is. Ah, ya lo había leído. Amén, amén. Are you already ready? Amen. Bueno, Perdón. si esto sigue así, If this continue like this, yo puedo irme y él sigue. I can just take off and he can continue. Hallelujah, help us, Lord. ¿Están Amen. viendo esto? Amen. No todos los descendientes, dice la Biblia, los que descienden de Israel, Not all those that come from Israel or descend from Israel son israelitas. are Israelites. Pero los fariseos no lo veían así. But the Pharisees didn't see it like Ellos that. confiaban They en trusted la genealogía. in the genealogy. Porque su padre había sido sacerdote. Because the father had been priest, Su abuelo había sido sacerdote. the grandfather had been a priest, Su tatarabuelo había sido the great grandfather sacerdote. had been a priest. Pero vean en Juan 8, But notice in John chapter 8, Juan capítulo 8, John chapter 8, gloria al nombre del Señor. blessed be the name of the Lord. John chapter 8, Versículo 37. in verse 37. Y vamos a ver aquí, hermanos, And we are going to see here algo muy tremendo. something great. Porque el que está hablando es Jesús. Because the one talking is Jesus. Jesús le está hablando con estos religiosos. Jesus was talking with these religious people. Y en el versículo 37 And in dice, verse 37 says, sé que soy descendiente de Abraham. Hasta ahí. I know that ye are Abraham's seed. Yo sé, I know, he said. es verdad. It is true. Ustedes son You are descendientes Abraham's seed. de Abraham. Yes, Abraham's seed. Seguramente cuando Jesús dijo esto, Surely when Jesus said this, ellos dijeron, they said, lo ha Ajá. reconocido. yeah, he has recognized it. He has recognized it. Lo ha reconocido. He has recognized it. Somos descendientes de Abraham. We are the seed of Abraham. Gloria a Dios. Glory to God. Pero hay un pero. But there is a but. Pero Amen. procuráis matarme, But ye seek to kill me, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. because my word has no place in you. Amen. Ahora, Now, vean lo tremendo de esto, notice how tremendous this is, porque estos hombres confiaban en la genealogía because these men trusted in the y genealogy. Jesús le reconoció. And Jesus recognized it. E insisto en esto, Let me emphasize para it. que ustedes vean lo tremendo de esto. For you to notice how great this is. Jesús le reconoció Jesus recognized that to them, que sí eran that truly they were descendientes de Abraham. seed of Abraham. Pero luego en el versículo 39 But in verse 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. okay, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesús le dijo,
Jesus said unto them, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Correct. Primero les dijo, sé que soy descendiente de Abraham. First he told them, I know you are seed of Abraham. Pero ahora le está diciendo But now he's telling them que no son hijos de Abraham. that they are not children of Abraham. Ahora les dice, Now he's telling them, si fueseis hijos de Abraham, if you were Abraham's children, las obras de Abraham. ye would do the works of Abraham. Right. Pero ahora procuráis matarme a mí. But now ye seek to kill me. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. A man that has told you the truth which I have heard of God. ¿No hizo esto Abraham? This did not Abraham? Or this did not Abraham? Okay. En otras palabras, In other words, Jesús estaba presentando delante de ellos, Jesus was present before them, delante de aquellos hombres que decían ser los hijos de Abraham. before those men that were saying that they were the seed of Abraham. Jesús se estaba presentando Jesus was presenting. como el verdadero hijo de Abraham. He was presenting himself as the true son of Abraham. Porque él dice, estas obras que yo las estoy haciendo ahora, Because he said, the works I'm doing now, no las hizo Abraham. Abraham didn't do it. ¿Entienden? You understand? Versículo 41. Verse 41. Aquí comienza a ser muy fuerte. Here he begins to be very strong. Ahora imagínense la escena, hermanos. Just picture the scene. Era una escena tensa. It was a very tense atmosphere. Era algo terrible. It was something terrible. Era una atmósfera muy pesada allí. It was a very heavy atmosphere. Pero Jesús estaba hablando la verdad. But Jesus was telling the truth. Jesús no se vestía como un gran religioso. Jesus Christ didn't appear as a great religious. Jesús se vestía de ropas comunes. He appeared with a common cloth. Y este hombre de ropas comunes And this man dressed in a common y way. estaba hablando a aquellos hombres He was talking to those men que estaban con todo su atuendo religioso. that had all these religious garments on them. Right. Estoy diciendo, somos hijos de Abraham. They were saying, we are seed of Abraham. Y Jesús diciéndoles que no lo eran. And now Jesus is telling them, you are not. They were Versículo not. 41. Verse 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. You do the deeds of your father. Entonces Jesús les está diciendo, Abraham no es vuestro padre. So Jesus is telling them, Abraham is not your father. Ustedes tienen otro padre. You have another father. Ustedes tienen otro padre. You have another father. Entonces le dijeron, They say to him, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un We- padre tenemos que es Dios. we are not born of fornication. We have one father, even God. Nuestro padre es Dios. Our father is God. Decían ellos. They were saying. Jesús entonces le dijo, Jesus then told them, si vuestro padre fuese Dios, if God were your father, ciertamente me amaríais, ye will love me, porque yo de Dios he salido for I have proceeded from y he venido, forth pues no he and venido de mí mismo, sino came que from Él me God. envió. Neither came I of myself, but he sent me. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Why do ye not understand my speech? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Why even you cannot hear my word? Y aquí Jesús en el 44 And here in verse 44, Jesus, les va a decir la verdad. he's going to tell him the truth. Amen. Y le dice, And he says, vosotros sois de vuestro padre el diablo. you are of your father the devil. Vosotros sois de vuestro padre el You diablo. are of your father the devil. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. And the lust of your father ye will do. Él ha sido homicida He was a murderer desde el principio. from the beginning. Ahora vean, hermanos, Oh, now notice, a brother, aquellos hombres those men que confiaban en la genealogía, that were trusting in the lineage, pero que también podían traer los
registros but also they could produce the registry y probar and try and prove que eran descendientes de Abraham. that they belong to the lineage of Jesús Abraham. dice, Jesus tells them, vosotros sois you are de vuestro padre, of your father el the diablo. devil. Amen. Entonces nosotros So then we no podemos confiar en la genealogía. cannot trust in the genealogy. No podemos confiar en la genealogía. We cannot trust in the lineage. Help us, Lord. Amen. Pero sí debemos confiar But we must trust en aquel libro in that book que fue escrito that was written antes que el mundo fuese. before the world began. Tenemos Amen. que confiar We have to en trust aquel libro in that book que fue escrito that was antes written before que las genealogías comenzaran. before the lineage began. Antes Amen. que las genealogías comenzaran. Before the lineage began, Ya había un registro. there was already a registry, Nuestros nombres fueron colocados allí. and our names have been placed in that book. Amen. 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 El profeta dice The prophet says que cuando el nombre de Jesucristo fue escrito en el libro, that when the name of Jesus Christ was written in the book, porque el libro because the book es el libro is the book de la vida of life del Cordero. of the Lamb. Por eso tú estás allí adentro. That's why That's why you are inside it. Porque tú eres parte Because you are part of the life of the Lamb. Hallelujah. El profeta dice que cuando Dios colocó el nombre The de Jesucristo en el prophet libro, said when God put the name of Jesus in the book, Él también colocó allí tu nombre. He also put your name there. En el mismo momento In the same en moment. que el nombre de Jesucristo fue colocado, At the moment the name of Jesus was written, tu nombre también fue colocado allí. also your name was placed there. Amen. Eso fue antes That was before que existieran the las genealogías. before lineage became into being. Amén. Gloria a Amen. Dios. Amen. Amén. Praise God. Entonces vean, So notice, antes de todas las cosas before everything, había un libro there was a book, y en ese libro and in that estaban book escritos los nombres. were the names written. En Lucas capítulo 10, In Luke chapter en 10, el versículo 20, verse 20, cuando Dios comisionó, el Señor Jesús comisionó a los discípulos when our Lord Jesus Christ commissioned the y los mandó de disciples, dos en dos He sent them 2 by 2, y le dijo, sanad a los and He enfermos, told them, heal the sick, echan fuera demonios, and cast out devils. y estos 70 salieron And those 70 left. y la Biblia dice que volvieron And the Bible says that they returned rejoicing porque los demonios se les sujetaban, because the demons were subject unto them, porque los enfermos eran sanados. because the sick people were healed. Y Jesús le dijo así, And Jesus told them, no os regocijéis, rejoice not porque los demonios se os sujetan. because the demons are subject unto No you, regocijaos, but rejoice porque vuestro nombre because your names está escrito en el cielo. are written in Porque heaven, vuestro nombre because your name está escrito en el is cielo. written in heaven. ¡Aleluya! Yes, amen. Ese es nuestro regocijo en esta mañana. That is our rejoicing this morning. Amen. 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 Mi nombre My name no está escrito is not written en una genealogía in a lineage de gente importante. of important people. Mi nombre My no name está escrito is not written en el libro de registro in the book of de registry una iglesia importante. of a very important church. Mi nombre está escrito But my name is en written el libro de la vida del in Cordero. in the Lamb book of life. Amen. Amen. Yes. Praise God. Amen. Como dice el profeta, As the prophet says, puede ser que mi nombre it could be that my name no está escrito en letras de oro, is not written with golden letters, pero está escrito allá. but is written there. Amen. Bendito sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amen. Entonces, So then, no podemos confiar we cannot trust en la genealogía, in the lineage. ¿cierto? Isn't that so? Amen. Dios conoce a los suyos. God knows His own. Dios conoce a los suyos. God knows His own. Mhm. Amen. Pero a los otros, But we, Él les dice, no os conozco. A los otros,
But he, to the others, Él les dice, he tell them, no os conozco. I do not know you. Estos aquí So these over here, no eran apostadores. apostadores. Apostadores que juegan. Oh, these were not people, you know, playing, how you call it, like gamblers. Dije todo eso. No. Gamblers es la No eran palabra. borrachos. They were not drunkards. Eran predicadores. They were preachers. That's right. Que llegarían aquel día, dijo Jesús. Que llegarían aquel día, dijo Jesús. Llegarían. Llegarían. Vendrían aquel día. Oh, they will come, Jesus said, Y dirían, Señor, and they will say, en tu nombre hicimos milagros. we perform miracles in En your tu nombre name. echamos demonios. We cast out demons in your name. ¿Quién sabe estos hombres podían decir? Maybe this man could say, Yo soy pastor. I am a pastor. Soy evangelista. I am an Soy evangelist. misionero. I am a missionary. Mi papá era pastor. My father was a Mi pastor. tatarabuelo era pastor. My great grandfather was a Hicimos pastor. milagros en tu nombre. And we have done miracles in Y your el name. Señor me dirá, And the Lord will say, no os conozco. I do not know you. I do not know you. No os conozco. I do not know you. Porque no es por genealogía. Because it's not by lineage. Amen. Amen. Entonces sabemos So we know que no podemos confiar that we cannot trust en la genealogía. in the genealogy. ¿Cierto? Isn't that so? Amen. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. 13, 8 de Apocalipsis. Revelation 13 and verse 8. Ustedes me ayudan aquí. You make me sweat. Dice, Make me sweat. y la adoraron todos los moradores de la tierra, And all that dwell upon the earth shall worship him, cuyo nombre no estaban escritos en la genealogía de Adán, whose names are not written in the book of, in the lineage of Adam. dice así, Is that what it says? dice así, Is that what it says? porque no es por genealogía. Because it's not by genealogy. Amen. Cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Amén. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Entonces vean, So notice, en el párrafo 50 de quién es este Melquisedec, paragraph 50, who is this Melchizedek? el profeta dice, The prophet of God says, y recuerden, and remember, ustedes, you, sus ojos, your eyes, su estatura, your stature, cualquier cosa que ustedes eran, anything you are, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. you were in his thought before the at the beginning. Amen. Y lo Amen. único que ustedes son, And the only thing you are son la expresión palabra. you are the word express. Amen. Ustedes, You, nosotros, all of us, somos la expresión palabra. we are the express word. Somos hoy We are today la expresión the expression de aquello que Dios tenía en su mente. of what God had in his mind. Así Dios te conoció. That's how God knew you. Amen. Ah, pero yo quería tener los ojos azules. You may say, but I wanted to have my eyes blue. Yo quería tener los ojos verdes. I wanted to have my eyes green. Yo quería ser rubio. I wanted to be blonde. Dios te hizo exactamente de la manera God made you exactly que Él te quería, the way he wanted de la you, manera que Él te conoció. the way he knew you. Y Él te diseñó And he designed you de esa manera. that way. Amen. Él Amen. hizo las flores. He created the flowers, Todas tienen diferentes colores. and all of them have different Y colors, todas tienen diferentes aromas. and all of them have different aroma, Y cada una de ellas manifiesta su belleza. and every one of them expresses its beauty. Cada una de ellas manifiesta su perfume. Every one of them expresses its perfume because God made them like that. Y Dios And es God un Dios de is a variedades. God of variety. Correct. Aleluya. Amen. Amén. Amen.
Vean, Notice here. y lo único que ustedes son And the only thing that you are es la expresión palabra. You are the word expressed. Después que él lo pensó, After he thought, él lo habló, he spoke it. y aquí están And ustedes. here you are. Amen. Si no es, If that is not so, si ustedes no estaban en su if pensamiento, you was not in his thinking, no hay manera en lo absoluto there is no way at all que ustedes estén allí alguna vez. for you ever be there. Porque él es el que da vida For, eterna. for he is the one that gives eternal life. Amen. Él era sin genealogía. He was without a lineage. Por eso él podía decir, That's why he could say, yo salí de Dios I came from God y vuelvo a Dios. and I return to God. Él no dijo, yo salí de María, He didn't say, I came out of Mary. yo salí de Dios I came from y God vuelvo a Dios. and I return to God. Amén. Amen. Ahora lo encontramos a él en el principio, Now you find him in the beginning, sus atributos. his attributes, Y ahora, and now ustedes estaban con él entonces. you were with him then. Ustedes estaban con él entonces. You were with him then. Ustedes estaban en la mente de Dios. You were in God's mind. Entonces es cuando el libro de la vida aparece. Then is when the book of life appears. El libro de la vida aparece The book of life appears estando nosotros, estando en Dios, as he was in God, estando nosotros en Dios. as we were in God. Amén. Amen. Es así cuando el libro de la vida aparece. That's the way when the book of life appears. Piénselo. Think about it. Antes de que Jesús naciera, Before Jesus was born, 4000 años antes de que él viniera a la tierra, 4,000 years before he came to earth, y varios de miles de años antes que ustedes vinieran a la tierra, and many thousand years before you came to earth, Jesús, Jesus, en la mente de Dios, in the mind of God, murió por los pecados del mundo. died for the sins of the world. Y el libro de la vida fue hecho. And the book of life was made, Y su nombre fue puesto en ese libro de la vida and your name was placed in the book of life antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Esa es la verdad de la Biblia. That is the truth of the Bible. Ven, su nombre fue ordenado por Dios Your name was ordained by God y puesto and en el placed libro de la vida in the book of life antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Praise God. Ahora observen bien, hermanos. Now notice very well, brothers, Así como Jesús, as Jesus, nosotros también estábamos en la mente de Dios. we were also in the mind of God. Porque Él es la palabra. Because he is the Word. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la palabra? How many believe that Jesus Christ is the Word? Él es la palabra. He is the Word. Pero la palabra, But the Word, antes de ser palabra, before it became Word, fue un pensamiento it was a thought en la mente de in Dios. the mind of God. Yes. Y llegó a ser la palabra And it became the Word cuando Dios le expresó. when God expressed it. Y entonces ahora estamos en Juan 1:1 Now we are in John 1:1, que dice, Where- en where- el principio era el verbo where it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Juan 1:14 And John 1:14, dice, y aquel verbo, and said, and that Word, el de Juan 1:1, from John 1:1, se hizo carne became y flesh habitó entre nosotros. and dwelt among us. Amen. El profeta dice And the Bible says, que así como Jesús estaba en la mente de Dios, or as Jesus was in the mind of God, nosotros también lo estábamos. we were also. Yes. Y Él, Jesús, And he, Jesus, antes de ser carne, before he became flesh, Él fue la palabra. he was the Word. Antes de ser carne, Before he became Él habitó en la teofanía, flesh, he dwelt in the theophany, el Logos. in the Logos. Y después, And aquel verbo and after that se Word hizo carne became flesh y habitó entre nosotros. and dwelt among us. El hermano Branham Eh, dice, el profeta And the dice prophet says, que es por eso that's why que Jesús that Jesus, sabía he knew todas las cosas. everything. Praise God. Jesús Jesus, podía decir, he could say, Abraham habló de mí, Abraham spoke of me. Abraham habló de mi día. Abraham spoke of my day. Él podía orar He could
work. una oración Or he could pray a prayer en Juan 17 in John 17 y decir Padre. and say, Ahora Father, escuchen bien, listen very porque carefully. Jesús era totalmente consciente, Because Jesus was completely conscious. porque antes de ser carne, Because before he became flesh, Él fue la palabra. he was the word. Entonces Él podía orar So he could y pray decir, Padre, and say, Father, glorifícame glorify con me aquella gloria with the same que glory tuve contigo that I had with you antes que el mundo fuese, before the world began. Amen. con aquella gloria Because that glory que tuve contigo that I had with you antes que el mundo fuese. before the world began. Yes. Right. Nosotros para hacer esa oración For us to pray that prayer, solamente por fe, we can do it only by faith. pero Jesús la hacía consciente. But Jesus did it conscious. La Biblia dice The Bible que says nosotros ahora that we now, vemos como por espejo, dice Pablo, we look like through a mirror, oscuramente, dark. pero entonces But then conoceremos we shall know cómo fuimos conocidos. as we were known. Amen. Amen. One day, Habrá un día there will be a que day llegaremos a ese conocimiento that pleno, we are going to arrive to that eternal knowledge. Amen. pero Jesús ya lo tenía, But Jesus already had it. pero Jesús ya lo tenía. But Jesus already had it. ¿Por qué? Why? Porque antes de ser carne, Because before he became flesh, ahora, observen aquí, notice here, un pizarrón imaginario, just an imaginary blackboard. ¿cierto? Amen. That's all. Tenemos a Dios. We have God. Elohim, el autoexistente. Elohim, el autoexistente. Eterno. The only one, self-existent, eternal. El verbo. And then we have the Word. Juan 1. En el principio fue el verbo. In the beginning, John 1:1, in the beginning was the Word. 1:14. 1:14, Y este verbo. and that bird Se hizo carne. became flesh. ¿Sí? Dios, God, el verbo the Word, y hecho carne. and they made flesh. Ese fue el camino That de was Cristo. the way of Jesus Christ. Pero el hermano Branham dice But Brother Branham says que nosotros no hicimos ese camino. that we didn't come through that way. Porque si hubiéramos hecho ese camino, Because if we would have come that way, nosotros también sabríamos todas las cosas. we would also know everything. ¿Están Amen. entendiendo? You understand? Entonces, So then, ¿recuerdan el pizarrón imaginario? remember this imaginary blackboard. Sí. Dios, God, el verbo the Word, hecho carne. and the Word made flesh. Nosotros también estábamos en la mente de Dios. We were also in the mind of God. Nosotros también estábamos aquí. We were also here. Pero no fuimos la palabra. But we didn't become the Word. Fuimos la palabra. We didn't become the Word. Vinimos directamente a la carne. We came directly to flesh. Vinimos directamente a la carne. We came directly to flesh. Por eso That's why nosotros no recordamos nada. we don't remember Por anything. eso nosotros estamos bloqueados. Bloqueados. That's why we are blocked. Amen. ¿Están entendiendo? You understand? El profeta dice, The prophet says, nosotros we nunca fuimos la palabra. we were never the Word. Jesús, Jesus, antes de ser carne, before he was Él flesh, fue la palabra. he was the Word. Pero cuando Él vino aquí a la And tierra, when he came here on earth, Él vino a dar su vida. he came to give his Y life. la vida que estaba en Él And the life that was in era la him vida de la palabra. was the life of the Word. Él vino a dar su vida He came to give his life para que la vida de la palabra for the life of the Word venga a habitar en ti. come to dwell in you. Amen. Then, Para que entonces so then, tú puedas vencer. you could overcome. Para que tú puedas vencer So you could overcome y llegar a ser la palabra. and to become the Word. Amen. Praise God. Pablo nos habló de esto Paul speak of this, y él dijo, and he says, si este tabernáculo terrestre se if deshiciere, this earthly tabernacle disintegrates, si esto que es carne y sangre if this that is blood and flesh se deshiciere, disintegrate, or si esto que está sujeto a enfermedad, if this that is subject to sickness, a sufrimiento, to suffering, a la vejez, to old age, si esto aquí, if this, como dice el profeta, este Hasta- saco viejo as the prophet said, this all se deshiciere,
this old cloth disintegrate. Ya tenemos uno. We already have one. Ya tenemos uno preparado. We already have one prepared. Amen. Un cuerpo celestial. We have a celestial Una body. teofanía. El profeta dice una teofanía. A theophany, the prophet El profeta says, dice, es el cuerpo palabra. is the body word. Es el cuerpo palabra. Is the body word. Amen. Al cual nosotros vamos. To the one we are going. Hallelujah. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Amén. Amen. Miren, Notice here. párrafo 70 de quién es este Melquisedec. Paragraph 70, who is this Melchizedek? Dice así. It says like this. Y entonces, ¿ven ustedes? And then you notice, you see, Él, he, Jesús, Jesus, descendió directamente por la línea regular. he came directly to the regular channel. Antes de la fundación del mundo, Before the foundation of the world, su nombre es puesto en el libro de la vida de his Cordero. name was placed in the Lamb Book of Life. Entonces de eso, So then, from that, él llegó a ser la palabra, he became the Word, la teofanía, the theophany, que podía aparecer y desaparecer. that could appear and disappear. Y luego él llegó a ser carne And then he became flesh y regresó otra vez and returned again y resucitó ese mismo cuerpo And en una condición glorificada. and resurrected the same body in a glorified form. Amén. Amen. Pero miren, But notice, pero ustedes sobrepasaron la teofanía but you bypassed the theophany y llegaron a ser hombres de carne and you became men of flesh para ser tentados por el pecado. to be tempted by sin. Y entonces, And then, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, if this earthly tabernacle is dissolved, ya tenemos uno esperando. we have one already waiting. Todavía no tenemos los cuerpos. We don't have it yet. Todavía no tenemos los cuerpos. We don't have them yet. Todavía estamos en este tabernáculo viejo. We are still in this old tabernacle. Por eso Pablo dice That's why Paul said que la creación gime a una, that the creation is crying, esperando la manifestación de los hijos de waiting Dios. the manifestation of the children of God. Y nosotros mismos, And we ourselves, and also we, mismo dentro de nosotros mismos, within ourselves, esperando la redención. we are waiting the redemption of our bodies. La redención. Eh? La redención The redemption de nuestros of cuerpos. our bodies. Amen. Ahora observen, Notice now, nosotros we que nacimos that were born para morir. to die. Miren lo que dice el profeta. Notice what the prophet of God says. Pero miren, But notice, cuando este cuerpo, when this body, porque dice vivificará vuestros cuerpos mortales. La Biblia dice vivificará vuestros cuerpos it mortales. said that it will quicken our mortal bodies. Miren, pero miren, Notice here, cuando este cuerpo when this body recibe el Espíritu de Dios, received the Holy Spirit, la vida inmortal dentro de ustedes the immortal life within you, pone este cuerpo en sujeción a Dios. He places this body in subjection to Pone God. este cuerpo en sujeción a He Dios. put this body in subjection to God. Amen. Amen. Miren, Notice here, almas encarceladas hoy. in the souls in prison today, El profeta nos predicó eso. the prophet preached that to us. Él estaba en aquella tienda. He was in that store. ¿Y qué vio en aquella tienda? What did he see in that store? Lo mismo que vio en el infierno. The same that he saw in hell. 40 años después, 40 years later, él vio manifestado aquí en la tierra he saw manifested here on earth lo que él había visto allá en el infierno. what he had seen in hell. Una vez eso estaba allá en el infierno, Once it was there in hell, pero ahora estaba aquí en la tierra. but now it was here on earth. El profeta dice, The prophet said, la tapa del infierno se ha abierto the lid of hell has been removed, y su corriente demoníaca and the streams of demons conquistando todo, are conquering everything, está conquistando todo. are conquering El everything. sistema político, el The sistema religioso, political system and religious system, absolutamente todo. absolutely everything. Entonces, Then, lo que usted ve aquí en la tierra what you see around here on earth es la representación is the de la representation quinta dimensión. of the fifth dimension. Hallelujah.
Pero el profeta también nos dice But the prophet of God also says, que la sexta dimensión, yeah, that the sixth dimension tiene también su representación. also has its representation here. Right. Aleluya. Amen. Vean, hermanos, Notice, brothers and sisters, cuando usted ve lo mismo que el profeta vio allá, when you see what the prophet also saw there, eso es una representación de la quinta dimensión. that is a representation of the fifth dimension. Pero cuando el profeta fue a la sexta dimensión, But when the prophet went to the seventh más allá dimension, de la cortina del tiempo, beyond the curtain of time, él vio que aquellas damas he saw that those ladies, tenían sus faldas largas, they had the skirt su long, cabello largo. their hair was long. Entonces no importa lo que ellos digan, So it doesn't matter what they say. tú eres un peregrino y extranjero en esta tierra. You are a pilgrim here on earth, Y tú estás representando and you are el representing lugar al cual tú perteneces, the place you belongs to, al lugar al cual tú estás yendo. the place where you are going to. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Praise God. Yeah. Amén. Entonces nosotros nacimos para morir. So we were born to die. Realmente, hermanos, cuando nacimos, Really, when we were born, muchos se alegraron de many, nuestro nacimiento. many were happy of our birth. Papá, mamá, los abuelos, Father, mother, grandparents, los familiares. and the relatives, Quizás tú no eras tan lindo, maybe because you were so beautiful, pero ellos decían, qué lindo bebé, maybe you were not so beautiful, but they say, what a lovely baby. ¿cierto? Isn't that so? Y nosotros nacimos para morir. And we were born to die. Y nosotros fuimos niños We were little children, y fuimos jóvenes and we were young, y nos volvemos ancianos. and then we become old. Y el profeta dice And the prophet of God que says la vejez that the old age es la muerte is the death trabajando en nuestros cuerpos. working in our bodies. Él habló con un doctor He spoke with a y doctor, le dijo, doctor, and he said, Doctor, ¿por qué cuando yo tenía 16 años why when I had 16 years old, 16 years, comía I would eat, y cada vez era más fuerte? and every time I became stronger, Y ahora como la misma cantidad and now I eat the same amount, y cada vez estoy más débil. and every time I become weak, wobbly. Este médico le dijo, The doctor said, es porque la muerte está trabajando en nuestros cuerpos. it's because death is working in our bodies. En este cuerpo exterior, In this exterior body, la muerte está trabajando. the death is working, Pero la palabra vino a nosotros. but the word came to us, Y hemos nacido de nuevo. and we have been born Y again, hemos nacido de and nuevo. we have been born Y again, ese nacimiento es para vida. and that birth is for life. Eso es vida eterna en nuestros corazones. That is eternal life in our hearts. Entonces se cumple la escritura. Then the scripture is fulfilled. Segunda de Corintios 2 Corinthians 4:16. 2 Corinthians 4:16. Dice, And it says, por tanto no desmayamos. 4:16. Amen. For which cause we faint not, Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, but though our outward man perish, el interior no obstante yet the inward man se renueva de día en día. is renewed day by day. Ahora, observen bien, Now notice very well, tenemos el hombre exterior we have the exterior man y el hombre interior, and the interior man. ¿cierto? Isn't that so? El hombre exterior The exterior man está sujeto a la genealogía. is subject to genealogy. El hombre exterior cumple años. The exterior men have birthdays. El hombre exterior The exterior man se va desgastando. is dissolving or Aquellos hombros que eran rectos perishing. Those big shoulders firm, comienzan they begin to stoop. a encorvarse. They begin to get stooped. Aquel rostro que era como la piel de un niño That face that had the skin of a child, comienza it begin to get wrinkle up. Amen. porque está sujeto a la genealogía. Because it's subject to the lineage. Pero vean el misterio de esto. But notice the mystery Que of acá this. adentro The one inside, hay un hombre interior there is an interior man que here renueva that is renewing, is renewing, de día en día. is renewing day by Hay un hombre day. interior There is an interior man que no está
está sujeto a la is not genealogía. subject to lineage. Hay un hombre interior There is an interior man que fue elevado de la genealogía. that was elevated from genealogy. interior. The interior Que man está por encima de la is genealogía. above the lineage. Amen. Amen. Praise God. Bendito sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Amén. Amen. Vean, Notice la vida viene descendiendo. the life come descending Porque genealogía es eso. because lineage is that Es descendencia. is descending Y la vida viene descendiendo. and life come descending. En Génesis 5:27 In Genesis 5:27 nos dice it que says Matusalén vivió 969 años. that Methuselah lived 969 years. Yo no creo que haya alguien aquí I don't believe anybody here que tenga la expectativa that is expecting de alcanzar a Matusalén. to keep up with Methuselah or reach that age. They can dream. Pero hoy la Biblia nos dice, But the Bible en says, Salmo 90:10, Psalm 90:10, que nuestros años serían 70 años that our years will be 70, y los más robustos 80. and those that are stronger 80, Porque esto viene descendiendo. because this is coming, is descending. Help us, Lord. Entonces vean, So notice, somos hijos de Dios, we are children of God, no por genealogía, not because lineage, sino porque estábamos en Él. but because we were in Him. Somos hijos de Dios, We are God's children, no por un registro genealógico, not because of genealogical registry, sino porque estábamos en Dios. but because we were in God. Correct. ¿Hay algún padre y un hijo aquí? Is there a father and a son here? ¿Se pueden colocar de pie un papá, A father and a son, will you stand up? un papá y su hijo? A father and his son. Ay, Is there any father here with a son? Can you stand up? tienen miedo. They are afraid. Huh? Tienen miedo, como si le fuera a dar una cuenta para pagar. They are afraid that they are going to get a bill to pay. ¿Quién es el papá y quién es el hijo ahí? Who is the father and who is the son? Papá, hijo, padre. Amén. Los otros pueden sentarse. The Muchas rest you gracias. can Solo esto de sit. pie. You can. Muchas gracias, hermano. Thank you. Ellos, vean, el hijo, Look at the son. este muchacho jovencito, This young man here. él estuvo en su padre. He was in his father. Antes que él fuera manifestado, Before he became manifested, él estuvo en su padre. he was in his father. Y él estuvo en su padre, And he was also his father. en el abuelo de este muchacho. He was in the grandfather of this young man. And every one of us, you may sit. Entonces, la So, Biblia dice so the Bible says que Leví, that Levi, que era bisnieto de Abraham, that was a great grandson of le Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec, he paid the tithes to Melchizedek estando en los lomos de Abraham. when he was in the loins of Abraham. Ahora, escuchen, Listen, Abraham ni siquiera tenía hijo Abraham didn't even have children. y el bisnieto And his great grandson ya estaba pagando los diezmos. was already paying the tithes. ¿Están entendiendo? You understand? Y nosotros And we fuimos creados were como created una representación, as a como representation, un reflejo as a reflection exacto exactly de Dios, of God, de cómo es Dios. how God is. Yo pregunto, I ask, yo pregunto, si mi hijo estaba en mí, if my child was in me, ¿qué de los hijos de Dios? what about God's children? Amen. ¿Dónde estaban los hijos de Dios? Where were the children of God? ¿Dónde estábamos? Where were we? Hermano, solamente piense. Just think, brother. No importa tu problema, tu dificultad. It doesn't matter your problem or No difficulty. importa el desafío que está por delante. It doesn't matter the challenge you are going through. Tú estabas en Dios. You were in God. Tú estabas en Dios. You were in God. Amen. ¿Y saben qué? And you know what? Y tú volverás a Dios. And you shall return to God. Tú volverás a Dios. And you shall return to God. Amen.
Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Entonces vean, So notice, somos hijos de Dios no por genealogía, we are children of God not because lineage, sino porque estuvimos en Él. but because we were in Him. Vemos en la Biblia, We notice in the Bible, hijo de Dios. children of God. Eso está en Juan 1:12. That is in John 1:12. Vemos hijo de luz. We see children of light, Lucas 16:8. Luke 16:8. Y vemos hijo del Altísimo. And we see children of the Most High, Lucas 6:35. Luke 6:35. Entonces somos llamados So we are called de hijo de Dios, sons of de God, hijo de luz sons of y light, de hijo del Altísimo. and children of the Most High. Vean que este vínculo con Dios Notice this connection with God. no pasa, este vínculo con Dios This connection with God doesn't happen. no pasa de padre e hijo, It doesn't go from father to son, padre e hijo, father and son, padre e hijo. father and son, father and son. Por eso el profeta nos dijo That's why the prophet said, que Dios no tiene nietos. God said that, the prophet said that God has no grandchildren. Dios no tiene nietos. Right, God has no grandchildren. Por eso si hay alguien aquí en esta mañana, si hay alguien aquí en esta mañana If there is anyone here this morning que tiene a su papá o a su mamá, that has his father or mother, que es un hombre fiel, who is a una mujer faithful fiel, man, a faithful que es un woman, cristiano verdadero, they are truly Christians. eso no tendrá ningún beneficio sobre ti That will not benefit you si tú no tienes la misma experiencia de ellos. if you don't have the same experience that they have. Porque Dios no tiene nietos. Because God has no grandchildren. Él solamente tiene hijos. He only has children. Y el vínculo con Dios And the connection with God es de padre e hijo. is father to son, father and son. No hay nietos en esto aquí. No grandchildren in this. Amen. Pero yo quiero decirte That's why I want to tell you que el mismo Dios that the same God que les dio una experiencia a tu papá y a tu mamá, that gave an experience to your father and your mother, Él está aquí para dártela a ti también. He is here to give you the same experience. Amen. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Los hombres sí tienen nietos. Men, they do have grandchildren. Eso es en la parte humana. That is in the human part. Eso es según la genealogía. That is according to lineage. Pero Dios no tiene nietos. But God doesn't have grandchildren. Dios tiene apenas hijos God only has children. y ahí se termina. And that's the end of it. En la carne nosotros podemos ser parientes. In the flesh, we can be parents. Puede haber un papá y una mamá aquí. There can be a father and a mother here. Hijos, Children, sobrinos. nephews. Pero espiritualmente, But spiritually, todos nosotros somos hermanos. we are all brothers and sisters. Todos nosotros somos hermanos. We are all brethren. Sin Amen. distinción alguna. Without any distinction. Aquí no hay alguien más grande que el otro. There is no one greater than another here. Miren, Notice, este pobre hombre que está delante de ustedes, this poor man before you now, no por estar predicando, he cannot be preaching. es más grande que ustedes. Not because his preaching is greater than Aquí you. no hay alguien más grande que el otro. Because here there is no greater one. Aquí el único grande es Jesucristo. Here the only great one is Jesus El Christ. único grande es Jesucristo. He is the only great one. Todos nosotros somos hijos de Dios All of us, we are children of God. y por ende somos hermanos. Therefore, we are just brothers and sisters. Amen. Ahora no importa nuestra edad. It doesn't matter our age. Aquí deben haber niñitos pequeños. Maybe there are little children in here. Aquí deben haber jóvenes. There are young ones here. De hecho lo hay. Of course, there are some young ones Aquí here. hay ancianos también. There are some older ones here. Pero yo quiero decirles But I want to let you know que eso no importa. that doesn't matter. Que eso no tiene nada que ver. Nothing to do. Porque nosotros no estamos sujetos a la genealogía. Because we are not subject to lineage or genealogy. Nosotros fuimos exaltados a eso. We have been exalted above that, yes. Porque Dios ha colocado en nosotros Because God has placed in us una vida indestructible. an indestructible life. Amén. Amen. Entonces vean, So notice, Hebreos 12:23. Hebrews 12:23.
Hebreos 12:23. In the book of Hebrews, chapter 12 and verse 23. Gloria al nombre del Señor. Glory be to God. Amén. Amen. Dice así. And he says, A la congregación de los primogénitos, to the General Assembly and Church of the Firstborn. Hallelujah. Hallelujah. Es longer, es más largo en inglés. a la congregación de los primogénitos, To the General Assembly and Church of the Firstborn, que están inscritos en el cielo. which are written in heaven. Entonces está diciendo, So he is saying, esa palabra va para la congregación. this word goes to the congregation. La congregación de los primogénitos. The congregation of the firstborn. ¿Por qué, hermano? Why, brethren? Tú miras al que está a tu lado You look at the one beside you y dice, tú eres menor que yo. and you say, you are not, ¿no eres? ¿O eres? Tú eres mayor que yo. Oh, you are older than me. Tú eres menor que yo. Or maybe you are younger than me. O yo tengo más derecho aquí. Not because of that, I don't have more rights than Porque you. hace 30 años que me congrego. Or I have more rights than you because I have been here for 30 years in the church. Y tú te convertiste ayer. And you just became converted yesterday. Muchas veces nosotros hacemos esa diferencia. Sometimes we make that difference. Pero cuando Dios le habla, But when God speaks, Dios le habla a la congregación. de God los speaks to primogénitos. the congregation. Amen. Todos son primogénitos. All of us are firstborn. Cada uno fue manifestado en un diferente tiempo, Everyone manifested in different time, en diferentes edades, different ages, según el propósito de Dios. according to the purpose of God. Pero todos nosotros estábamos en la mente de Dios. But we are all in the mind of God. Y todos nosotros And all of us, tenemos el mismo derecho. we have the same right. Tenemos derecho a una doble porción. We have the right to a double portion Por cuanto somos primogénitos. because we are firstborn. Amén. Amen. Bendito sea el nombre. Blessed be the name of the Lord. ¿Por qué, hermanos? Why? ¿Por qué podemos decir estas cosas? Why can we say these things? Porque nosotros vivimos en un orden diferente. Because we live in a different order. Nosotros vivimos en un orden diferente. We live in a different order. Miren, hablando de Melquisedec, que llegó a ser Jesucristo. Speaking about Melchizedek, who became Jesus Christ, he No says, constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. let me, El 16. 16. it says there, who is made not after the law of a carnal commandment, Hallelujah. Sino según el poder de una vida indestructible. but after the power of an endless life. Amen. Correct. Hermano, Hey, brethren, no importa si tenemos que descender al sepulcro. it doesn't matter if we have to descend to the sepulchre. Tú tienes una vida indestructible. You have an indestructible life. Amen. Lo que tenemos que entender es esto, What we have to understand is this, que la vida indestructible está aquí adentro. that the indestructible life is within, inside. Amen. En el tercer atrio. In the third court. En el tercer atrio. Yes, in the third, in the interior court. Amen. El hermano Branham predicó el mensaje Brother Branham preached the message, consagrando la casa para Dios. consecrating the house to the Lord, for the Lord. Dedicando la casa para Dios. Dedicating the house for the Lord. Él dice que a Moisés le fue mostrado en el monte And he said that to Moses was shown in the mountain una visión del cielo a vision of heaven. y que Dios lo envió And that God sent him y le mostró a Moisés and showed Moses el tipo de casa que él quería vivir. the type of house that he wanted. Y envió a Moisés y le dijo, And he sent Moses and said, hazlo como te fue mostrado en el he modelo. told him, build it as it was shown to you. Amen. Y entonces fue hecha And then he was built una casa de 3 habitaciones. a house of 3 sections. El atrio, The outer court, el lugar santo
the inner one y el lugar santísimo. and the holy one, the holy. Y allí en el lugar santísimo And in the Holy of Holies es donde Dios habitaba. is where God dwelt. Right. Una casa de 3 habitaciones. A house of 3 El sections. profeta dice, no importa si su casa tiene 17 habitaciones. But Abraham said, it doesn't matter if your house has 17 rooms. Usted solamente usa 3. You only use 3. Right. Esto es That is la sala, el living, the living room. Yes. ¿cierto? Amen. La cocina The kitchen y el dormitorio. and the bedroom. Y el dormitorio. And the bedroom. Ese es el tipo de casa que Dios quiere habitar. That is the type of house God wants to dwell in. Y esa casa es esto aquí. And that house is this here. Es cuerpo, It's a body. es espíritu It's a spirit. y es alma. And it's a soul. Y es ahí donde Dios quiere habitar. And it's there when God wants to dwell. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Because we are the temple of the living God. Amén, hermano. Amen. Entonces vean, So notice here, Dios le hizo la promesa a Abraham. God made the promise to Abraham. Y Dios esperó que Abraham And God waited llegara a un punto que no tuviera condiciones. for Abraham to arrive to a time when there were no conditions. Porque es bueno saber esto, Because it's good to know this. que Dios no comparte su gloria con nadie. God doesn't share his glory with no one. Si usted va a testificar, If you are going to testify, dele la gloria a Dios. give God the glory. Y reconozca y testifique And may you recognize and testify que fue Dios el que lo hizo. that was God that did it. Amen. El hermano Branham, Brother Branham, él dijo así, he said like this: yo no fui el que descendí en el río. I was not the one coming down at the river. Yo simplemente estaba allí cuando él descendió. I was there when he descended. Amen. No fui yo el que sanó a las personas. I was not the one that healed the people. Yo simplemente estaba allí cuando él las sanó. I was just there when he healed them. Amen. Pero muchas veces nosotros, And sometimes we, si alguien nos pide oración, if somebody asks us for prayer, algo, oramos por alguien, if we pray for somebody, después decimos, after we say, voy a contar un testimonio I will tell you a testimony para la gloria de Dios. for the glory of God. Yo fui y oré. I went and prayed. Yo puse las manos. I laid hands. Yo hice una oración al cielo I made a prayer to y heaven. la persona sanó. And the person got healed. Dios no comparte su gloria. God doesn't share his glory. Amen, amen, amen. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, When God made the promise to Abraham, Abraham tenía condiciones de engendrar un hijo. Abraham had conditions to begot a son or two. Sara A era son. estéril. He didn't have conditions. Sarah was barren. Sara era estéril. Sarah was barren. Pero Abraham tenía condiciones de engendrar But hijos. Abraham had the conditions. Pero Dios esperó que las condiciones de Abraham se acabaran. But God waited for the condition of Abraham to be over. Vean que a los 86 años, vean que a los 86 años, Notice that when he was 86, Abraham se llegó a Agar Abraham approached Hagar y tuvo un hijo, and she had a son, Ismael. Ishmael. Entonces Abraham podía. So Abraham was able to. Entonces Dios le hizo a Abraham una promesa de un hijo. So God made a promise to Abraham of a son. Y Abraham podía decir, And Abraham could say, ella no puede, she cannot, pero yo puedo. but I can. Yo puedo. I can. Y podía. And he could. Pero Dios no comparte su gloria. But God doesn't share his glory. Y Dios esperó que el tiempo pasara. And God waited for the time to run. Y Pablo viene y nos dice en Romanos 4 And Paul come in Romans 4, he que says Abraham no consideró su cuerpo, that Abraham did not consider his body, que ya estaba como muerto. that he was like dead, Que ya estaba como muerto. that he was like dead. Ahora sí,
now, Ahora sí. now, Abraham yes. ya no podía engendrar. He couldn't produce anymore. Ahora sí, sus capacidades como hombre Now his capacity as a man ya se habían terminado. was over. Eso quiere decir That means que ahora sí, that now, él estaba yes, en condiciones he was in condition para que Dios entrara en escena. for God to come to the scene. For God to come to the scene. Dios le hizo una promesa God made him a promise. y esperó que él estuviera viejo y sin condiciones. And he waited for him to be really old and without condition. Su cuerpo como muerto. His body as Su dead. esposa una anciana His wife, a very old woman. que fue estéril desde la juventud. That she was bearing or Pero Dios mantenía su promesa. from her youth, but God kept his promise. Porque Dios Because God no está sujeto is not a la subject genealogía. to the lineage. Dios no está sujeto God is subject. a la genealogía. God is not subject to lineage. Amen. Aleluya. Praise God. Hallelujah. All power, Hallelujah. glory, all adoration, Amen. all praise. Hallelujah. God, hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amén, hermanos. Amen, brethren. Y Dios ha venido a eso. And God has come to that. Yes, sir. Thank you. Dios ha venido. God has come. Este mensaje ha venido This message has come a arrancarte. to Arrancarte to take you to de la genealogía from that lineage y elevarte and take you a un orden más alto. to a higher order. Colocar eternidad en tu corazón. Eh? Colocar eternidad en tu corazón. Placing eternity in your heart. Yes, sir. Amén. Amen. Vean, Notice here. Éxodo 25. Exodus chapter 20 and La verse Biblia 5, dice the que Bible el Señor says, visita la maldad de los padres sobre los hijos. the Bible said that the Lord visited the sin upon the children, Hasta la tercera y cuarta generación. to the third and the fourth generation. Visita la maldad He visits the sin de los padres en los hijos. from the father to the children, Hasta la tercera y cuarta generación. to the third and the fourth generation. Eso es genealogía. That is lineage. Eso es genealogía. That is genealogy. Pero Jesús abrió el camino But Jesus opened the way para que tú nazcas de nuevo. for, Para que tú nazcas de for nuevo. you to be born again. Y el nuevo nacimiento. And the new birth, El nuevo nacimiento. the new birth, Corta eso. cut that off Y te pone por encima. and place you above, Por encima above de la genealogía. of the lineage. El nuevo nacimiento. And of Corta eso. the new birth, cut that off Y te pone por encima and place you de above la genealogía. of the lineage. Bendito sea el Blessed nombre del be the Señor. name of the Lord. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Praise God. Vean, mis hermanos, Notice, my brothers, las genealogías the lineage son un registro de muerte. is a registry of death. Las genealogías Lineage, son un registro de muerte. they are a registry of death. Y vivió tantos años And lived so many years. y engendró a tal y tal And he begot such and such y murió. and died. Y nació And he was y born vivió tantos años and lived so many y years engendró a tal y tal and begot such and such y murió. and died. Las genealogías Lineage son un registro de muerte. is a registry of death. De hecho, nosotros estamos en nuestro cuerpo sujetos a la genealogía. Even we in our bodies, we are subject to lineage. Y hoy mismo, And today, desde que las genealogías comenzaron, from the beginning of the lineage, son más los muertos que los vivos. there are more dead than living. Porque es un registro de muerte. Because it's a registry of death. Pero el libro de la vida del Cordero But the book of the life book of the Lamb's book of life es un registro de vida. is a registry of life. Es un registro de vida. It's a registry of life. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amén. Amen. Entonces ya para ir al final, So now wrapping up, dando gracias a Dios por todo esto. giving thanks to the Lord for all this. Amen.
Amen. En el mensaje del rey rechazado, In the message, the rejected king, el profeta dice así: the prophet of God says like this: estoy seguro, Señor, I am sure, Lord, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta mañana, if this little church could see this morning, más allá de la cortina del beyond de the la curtain cortina, of time, or beyond the curtain, no habría ni una aflicción entre ellos. there wouldn't be any affliction amongst them. Hallelujah. Beyond the lineage. Hallelujah. Si ustedes supieran a dónde van, If you will know where you are going, si ustedes supieran a dónde van, if you knew where you are going, si ustedes supieran lo que Dios tiene preparado para ustedes, if you knew what God has prepared for you, no se andarían quejando. you wouldn't be complaining. Si ustedes supieran hacia dónde van, If you knew where you are going, no faltarían a los cultos, you wouldn't miss church. vendrían en cada culto You will come every y le service. adorarían a Él, Eh? y le adorarían a And Él. you will come and you will worship Him. Ustedes saben dónde están yendo. Because you will know where you're going. Hermano, la Biblia dice Brothers and sisters, the Bible que says ninguna aflicción presente, that no present afflictions, ninguna tribulación presente no present tribulation se compara is comparable con la gloria with the glory que en nosotros ha de manifestarse. that it will be manifested. Hallelujah. Amen. Estoy seguro, Señor, I am sure, Lord, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta if mañana más allá de la cortina, this little church could see this morning beyond the curtain, no habría ni una aflicción entre ellos, there wouldn't be any affliction among them, ni jamás la podría ver, and will never be ni una enfermedad, no sickness, nada más que perfección. but just perfection, Y solo es un respiro and just is a breath entre aquí between here y allí. and there. Amen. Amen. ¿Saben? You know, El profeta dice, the prophet says, algún día ustedes se irán al cielo one day you will go to heaven, y encontrarán and you will find que no se habrán ido muy lejos. that you haven't gone too far. Hallelujah. Amen. Ese cuerpo que nos espera, That body awaiting you, si este tabernáculo se deshace, if this tabernacle is ya dissolved, tenemos otro. we have another. Ese cuerpo That body está a nuestro lado. is beside us. Ese cuerpo está a nuestro lado. It's right here beside us. Aleluya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Inmediatamente, Immediately, usted apenas pasa de un tabernáculo a you otro. just move from one tabernacle. Hallelujah. Usted apenas se muda de tabernáculo. You just move from tabernacle. Usted apenas se cambia la vestimenta. You just change Deja la vestimenta mortales the old mortal para ponerse dress las vestiduras inmortales. to get the immortal tabernacle. Amen. Hallelujah. Amen. Amén. Praise God. Vean, Notice it. y es un respiro entre aquí y allí. It's just a breath between here and there. Ahora, la genealogía Now the lineage or genealogy nos dice tells us que nosotros somos jóvenes that we are young y nos volvemos viejos, and we become old. ¿cierto? Is that so? Pero vean lo que dice el profeta aquí. But notice what the prophet of God says. Y es un respiro entre aquí y allí. It's a breath between here and there. De vejez a juventud. From old age to youth. De vejez a juventud. From old age to youth. Porque esto no es genealogía. Because this is not lineage. Esto es contrario a la genealogía. This is contrary to genealogy. La genealogía es muerte. Genealogy is death. Esto aquí es vida. This is life. Aleluya. Amen. Amen. De vejez a juventud. From old age to youth. De tiempo a eternidad. From time to eternity. De la fatiga del mañana From the fatigue of tomorrow y la tristeza del ayer and the sadness of yesterday al tiempo presente de la eternidad to the present time of eternity. en perfección. In perfection. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Hermanos, Brothers, eso es lo que nosotros somos. that is what we are.
Esa es nuestra identificación. That is our identification. Sabemos quiénes somos. We know who we are. Sabemos de dónde hemos venido. We know where we come Y from. sabemos dónde vamos. And we know where we are going. El profeta dice, hay solo un libro The prophet of God said there is one book que te muestra quién eres, that shows you who you are, de dónde vienes, where you come from, y hacia dónde vas. and where you're going. Y eso es la palabra del Señor. And that is the word of God. Amen. Si hay alguien aquí en esta mañana If there is anyone here this morning que no ha llegado a identificarse con lo que es, that have not come to identify with what you are, yo quiero decirte que tú tienes una oportunidad de oro I want to tell you that you have a golden opportunity now de venir a los pies de Jesucristo, to come to the feet of Jesus de Christ, entregar tu vida surrender your life, y tener una experiencia and to have an experience, que haga este evangelio que predicamos to make this gospel that we preach real en tu corazón. real in your heart. Amen. El profeta en el mensaje Amnesia Espiritual, In the message, Spiritual Amnesia, él nos cuenta una historia he tells us a story de un soldado francés. of a French soldier. Y dice, un soldado francés, He said a French soldier, me relataron una corta historia. they told me a short story. Yo solo les pido mucha atención en esto. I just ask you for attention to this. Antes de que terminemos, Before we finish, fíjense, notice un soldado francés, a French soldier. recibieron un grupo de soldados del ejército They received a group of soldiers from the army, y ellos sufrían de esta amnesia. and they were suffering of this amnesia Es por una conmoción en la batalla. because commotion in the battle. ¿Cuánta gente ha tenido conmoción en las batallas? How many people have had commotion in the battle? Los problemas, las dificultades, The problems, the difficulties, muchas veces las decepciones sometimes the deception. han causado esa amnesia They have caused this amnesia, y se han olvidado de quiénes son. and they have forgotten who they are. Y por olvidarse de quiénes son, And because they forget who they are, no pudieron mantener su posición they cannot keep their position, y simplemente se fueron and they just left. conmocionados They were en commotion la batalla in the battle por los problemas because the problems y por todas esas cosas. and all the things, Y coordinaron un programa. and they coordinated a program, Y ellos llamaron y le permitieron a la gente que tenía seres queridos extraviados and they called people that had loved ones that have been lost. llamar para ver si lograban identificar a estos muchachos. They called them to see if they could identify these young men, soldiers. No había esperanza para ellos. There was no hope for them. Quizás uno o dos de allí fueron reconocidos. Maybe just one or two were recognized. Y luego se llevaron a los demás. And then they took the rest. Iban a internarlos en un sanatorio. They were going to put them in a sanatorium sanitarium, Donde tendrían que permanecer el resto de su vida. where they were to remain the rest of their life. Ellos subían por la colina en el tren. They, what do you call it? Oh yeah. I can hardly read it from here anyway, so. Okay. They stopped at what? They were going up the hillside, Y se detuvieron en train una pulling them, estación. and they stopped at a station, Le permitieron a los muchachos bajar y estirar las piernas. and they let the boys get out of, stretch their legs, Y los guardias salieron a la colina and the guards, they got out on the hill a vigilarlos. to watch them. Porque con amnesia, Because with amnesia, pues ellos tenían que vigilarlos. they had to watch them. That's ¿Están right. conmigo aquí? Are you with me here? Entonces observaron a un joven allí. So they observed a young man there. Él se bajó y empezó a mirar alrededor He came down, he began to look around a ese tanque de agua. to that water,
Like Este muchacho se baja So this young man just came down con amnesia. with amnesia. Él ni siquiera sabía quién era, He didn't even know who he was ni a dónde pertenecía. or where he belonged to. Solamente estaba viviendo allí He was just living, existing, como mucha gente vive hoy. like many people live today. Pero cuando él se bajó del tren, But when he descended from the train, él se baja del tren he descended from the train y comienza a mirar un tanque de agua. and he began to look at a water tank. Y cuando comienza a mirar el tanque de agua, And when he began to look at the water tank, pensamientos comenzaron a venir. thoughts began to come. Recuerdos comenzaron a venir. He began to remember. Aleluya. Amen. Él se bajó y empezó a mirar alrededor a ese tanque de agua. He came down, he began to look toward the water tank. Miró alrededor toda la colina. And he looked all around over the hill. Se frotó el rostro And he rubbed his face. y observaba. And he studied. ¿Cierto? Amen. Y volvió a mirar And he looked again. y vio ese tanque de agua. And he seen that water tank. Miró alrededor por toda la estación He looked all around at the station. y comenzó a caminar. And he started walking. Amen. El guarda, en vez de detenerlo, lo siguió. Instead of the guard stopping him, he followed him. Él pasó sobre la colina, He went over the hill. bajó por un caminito, And he went down a little way. volteó a la derecha And he turned right. y subió pasando otra colina pequeña And he went up over another little hill y llegó a una cabañita de troncos. and came to a little cabin. Él vio salir a un anciano con un bastón en la mano al pórtico. And he looked coming out of the porch an old man with a cane in his hand. Salió y lo abrazó. Came out and threw his arms around him. Dijo, And he said, hijo mío, my son, sabía que I regresaría. knew you would return. Me dijeron que habías muerto, They told me you were dead, pero yo sabía que but I regresaría. knew you would return. Y el muchacho volvió en sí. And the boy came to himself. Su amnesia lo dejó. His amnesia left him. Y él pudo He identificar quién could era. identify who he was. Supo He knew que ese era su padre. that was his father. Yo quiero decirte I want to tell you que el lugar donde la amnesia espiritual desaparece that when the spiritual amnesia is vanished, es en la casa del Padre. that is in the house of the Es Father, en la presencia de Dios. is in the presence of God. Si has estado con amnesia, If you have been with amnesia, es hora de venir a su presencia. you have to come to his presence. Es hora de venir a su presencia. Have to come to his En presence. su presencia, In his presence, tú puedes volver en sí you can come back to yourself y reconocer and recognize que Él es tu Padre. that he is your Father. Amen. Oh soldado de la cruz, Oh, soldier of the cross, que has estado de conmoción por tanta formación. that En conmoción. okay, soldier of the cross that has been shocked with so much training, Tanta conmoción por la denominación y credos y cosas del mundo. so much shock of denomination and creed and things of the world. ¿Por qué no bajas por unos momentos y miras en la Biblia? Why don't you step off a few moments and go looking around at the Bible? Pudieras caminar alrededor y encontrarte tú mismo Might wander around and you might find yourself identificado aquí en la palabra identified here in the Word como creyente as a believer. un día de esto. One of these days, Puede ser que no le conozcas, you might not know him. puede ser que vuelvas en sí You might come to yourself como el hijo pródigo like the prodigal son y did encontrarte a ti mismo. and find yourself. Pudieras encontrar tu You might identificación find your identification en la palabra. in the words of God. Amen. Hallelujah. Yes. Aleluya. Praise God. Es en la presencia de Dios Is in the presence of God donde nosotros podemos identificarnos where we can identify ourselves con lo que nosotros somos. with what we are. Este momento This moment es una oportunidad de oro para todos nosotros. is a golden opportunity for everyone. No la desaproveche. Do not take advantage of it. Take advantage. Venga a la presencia de Dios Come to the presence of God antes que sea demasiado before it is too late. tarde.
Que el Señor le bendiga. May the Lord bless you. Amén. Amen. Amen. Hallelujah.